libro de Samuel, en el capítulo 3, el verso 1, lo leemos en el nombre del Señor Jesús y dice de la siguiente manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Diga conmigo, escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Diga visión. Ahora diga con frecuencia. Verso 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Verso 3: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba Samuel? En el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Verso 4 y último: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Cómo respondió Samuel? Heme aquí. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes para traer el consejo de tu bendita palabra. Señor, usa los labios, la boca de tu servidor para traer palabra comprensible, entendible para todos, Señor, de modo que todos podamos salir edificados en tu nombre santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Ahora puede sentarse, hermanos. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Amén. Y antes que se me olvide, también tenemos que este domingo que viene vamos a estar teniendo una pequeña recepción, festejando a los hermanos que estuvieron cumpliendo años. Y por supuesto también mis hermanos, o mejor dicho, la familia Castañeda, van a estar también dándole gracias a Dios por el primer año de Elenita. ¿Dónde está Elenita? Gloria a Dios. Por ahí está, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Le diría levante la mano, pero a lo mejor está en otras cosas en este momento. Gloria a Dios. Así que el domingo que viene, hermanos, si el Señor nos concede la vida, vamos a tratar de estar acá en esta recepción, donde vamos a tratar de darle honra y gloria al Señor primeramente, y luego reconociendo lo que Dios hace y festejando el cumpleaños de Elenita, y por supuesto reconociendo cada uno de los hermanos que han estado cumpliendo año a lo largo de este mes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya habían leído este capítulo 3 del primer libro de Samuel, hermano? Levánteme la mano. Amén. Es un pasaje bíblico muy conocido. Y antes que nos adentremos a esto, yo quiero poner ya un título de antemano para que nos vayamos adentrando hacia donde el Señor nos quiere llevar o conducir en esta oportunidad. Y precisamente lo he retomado del verso 3, en donde lo voy a leer una vez más. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Verso 4: el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y ese es precisamente el título que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta hora: antes que la lámpara se apague. Gloria a Dios. Antes que la lámpara se apague. Yo creo que esta es una historia poderosa, bastante conocida por el pueblo cristiano, en donde vemos que Samuel es el resultado de las oraciones de una mujer llamada Ana. ¿Cuántos han escuchado la historia de Ana? Amén. Era estéril, no podía concebir. Había buscado por muchos medios. Me imagino que en aquel entonces habían médicos también, como lo hay hoy en día, y a lo mejor le habían sugerido muchos métodos o tratamientos para quedar embarazada, pero no sucedía nada. Entonces nos damos cuenta que en un determinado momento Ana, la madre de Samuel, ella decide hacer esa petición, ese ofrecimiento al Señor, en el cual le dice que si Él le concede el privilegio de convertirse en mamá, pues ella va a entregarle ese niño y lo va a poner al servicio del Señor. Y no de vez en cuando, sino todos los días. Y usted y yo sabemos lo que dice la Biblia. Lea conmigo, por favor, el primer libro de Samuel, capítulo 1, el verso 11, para que miremos lo que nos dice la Escritura. Primer libro de Samuel, en el capítulo 1, el verso 11. Gloria a Dios. Dígame amén si usted ya lo tiene. Amén. Dice:
hablando de Ana, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué interesante, hermanos, que el Señor, Ana, hace este ofrecimiento al Señor y le dice: si tú permites que tu sierva se convierta en mamá, entonces mi hijo yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Qué precioso, qué bonito sería, ¿verdad? Que todos nosotros los creyentes, los que hemos conocido al Señor, pudiéramos dedicar y consagrar nuestros hijos al Señor todos los días. ¿Cuántos de los padres dicen amén? Ahora, vemos que Dios conoce el corazón de las personas y el Señor no se hizo esperar. Allí mismo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, el verso 26 en adelante, donde vemos que el Señor está respondiendo. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 1, el verso 26 en adelante. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Ahora Ana dice, verso 26, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, oh Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Esta es Ana teniendo esta interacción con el sumo sacerdote, o lo que es Elí. Verso 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Verso 28, yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Qué precioso, hermano, como Ana está diciendo: este niño es para el Señor. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí podríamos decir: este pequeño, esta pequeña es para el Señor? Gloria a Dios, ya los amén se escucharon bien poco. Gloria a Dios, que el Señor los ayude. Recuerde que el Señor conoce el corazón del hombre. No vaya a ser que le vaya a caer una enfermedad un día de estos y después esté preguntando: ¿y qué pasó? Bueno, es que tenemos que dedicar nuestros hijos al Señor. Tenemos que esforzarnos a hacer todo lo que se pueda para que estos pequeños conozcan al Señor. Y eso incluye enseñarles a orar, incluye enseñarles la palabra de Dios, incluye venir a la casa de Dios. ¿Cuántos de los padres dicen amén? Gloria a Dios. Pocos dijeron amén. Gloria a Dios, que el Señor los ayude. Ahora, tenemos que entender, amados hermanos, que Samuel es un hijo de la promesa, es un hijo de bendición, es algo maravilloso que Dios ya tenía planeado para su pueblo Israel. Porque ¿qué estaba pasando en Israel? No había visión, no había palabra de Dios. Había un hombre de Dios aparentemente llamado Elí, pero él ya era un hombre muy viejo, muy pasadito de edad. Y dice los versos que acabamos de leer en el capítulo 3, del verso 1 en adelante, que él ya no miraba bien, prácticamente estaba ciego. Es decir, en ese momento Israel estaba a oscuras, estaba a tientas, como se dice comúnmente. Pero vemos que el Señor tenía un propósito grande para el pueblo de Israel. Notamos que en Israel la gente vivía como ellos querían. Ahora, ¿se ha preguntado usted que en este tiempo como que está pasando algo parecido? En aquel entonces, pues podremos entender que no existía un hombre de Dios, un hombre que estuviera guiando al pueblo de Dios. No había tantas congregaciones, hombres de Dios como lo hay en este tiempo, pero casualmente en este tiempo, habiendo palabra, habiendo el Espíritu Santo, habiendo congregaciones, habiendo hombres de Dios, aparentemente muchísima gente está viviendo como ellos quieren, tal como estaba pasando en aquel entonces. Y note que nos dice la palabra de Dios que estaba escaseando la palabra de Dios. Ahora pregunto yo en esta hora, ¿la palabra de Dios escasea en estos tiempos? Tal vez uno dirá sí
Otros dirán no, pero déjeme decirle que el hecho que haya muchísimas congregaciones no significa que la verdadera palabra de Dios se esté predicando, porque podrían haber muchas congregaciones o muchas personas que entre comillas están hablando y predicando la palabra de Dios, pero muchos de estos ni siquiera se están acercando a lo que enseña verdaderamente la palabra de Dios. Muchas congregaciones le están diciendo a la gente, con solo que usted crea en el Señor, usted ya es salvo. ¿Dice eso la palabra de Dios? ¿Que con creer ya es suficiente? Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, a pesar que aparentemente hay palabra de Dios, pero no es la verdadera palabra de Dios. Es un mensaje a media, es un mensaje suavecito para que la gente se sienta cómoda y diga qué bonito, esta es mi congregación, aquí me quedo yo seguramente. Pero nos damos cuenta que escaseaba la palabra de Dios. Elí no podía ver ya, Elí ya no tenía el carácter, ya no tenía la autoridad, ya él no tenía los medios o recursos para poder continuar guiando al pueblo de Dios. Y número 2, no había visión, es decir, no había profecía, no había algo que el pueblo, mediante el cual Dios pudiera amonestar al pueblo. En pocas palabras, no había profeta de Dios. Y por ahí hay un texto bastante conocido que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Hay otra versión de Biblia un poco más actualizada que ese verso dice que sin la palabra de Dios el pueblo hace lo que le da la gana. Amén. Como aquel viejo refrán que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Amén. Así pasa exactamente con el pueblo de Dios. Si no hay palabra de Dios, entonces el pueblo de Dios encantado que no haya palabra de Dios. Uno va a jalar para un lado, otro para otro. Uno va a decir yo creo, el otro a mí me parece, el otro yo creo que esto debería hacerse así. Pero nos damos cuenta que no existía profeta de Dios. Es decir, a pesar que Elí aparentemente era el hombre de Dios, pero aún así no había profeta de Dios. Ahora Ana viene y trae su pequeño y lo pone a cargo del siervo Elí, y ahora este muchacho comienza a crecer dentro de lo que es el área donde estaba el templo del Señor. Y precisamente cuando está allí durmiendo cerca de donde estaba el arca, mire qué precioso, el arca viene a simbolizar la presencia misma de Dios. Allí está Samuel, y cuando ya está pensando en dormir este muchacho, escucha una voz que le comienza a decirle: Samuel, 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 Samuel. Y usted conoce la historia. Sabemos que la primera vez, cuando escucha la voz, este pequeño corre y se va hasta donde Elí y le dice: dígame, Señor, ¿en qué le puedo servir? Y Elí, como extrañado, dice: no, yo no te mandaba a llamar, muchacho, vete y duerme. Y hubo una segunda vez en la cual el Señor vuelve a hablar con Samuel y le vuelve a decir la misma palabra. Y una vez más el muchacho cree que es el sacerdote Elí que le ha mandado a hablar, y regresa y le pregunta: ¿para qué me manda a llamar? Y él le dice: yo no te he llamado. Ahora una tercera vez, y nos damos cuenta que finalmente Elí reconoce que es Dios el que está llamando a Samuel. Ahora, curiosamente, ¿en qué momento es que Dios llama a Samuel? Note el verso que acabamos de leer, primero de Samuel, en el capítulo 3, el verso 3, lo voy a leer una vez más, y dice: Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Ahora quiero que nos detengamos por algunos minutos en esta expresión: antes que la lámpara del Señor fuera apagada. Lo que hemos leído un poco el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que había una lámpara o candelabro que se mantenía prendida, o al menos esa era la idea, debería de estar prendida las 24 horas del día. Es decir, le colocaban aceite y
Quien estaba a cargo del cuidado de la casa del Señor debería de estar pendiente que cuando ya miraba que la llama comenzaba a mermar un poquito, estar pendiente de volverle a echar aceite, a modo que el aceite estuviera fluyendo y por ende la llama estuviera prendida todo el tiempo. Pero en esta ocasión nos damos cuenta, por lo que dice la Biblia, que no había visión con frecuencia, la gente hacía lo que le daba gana, por ende entendemos que ya el siervo de Dios llamado Elí ya no tenía la fuerza o la capacidad como para estar pendiente de que las cosas o del buen funcionamiento de las cosas dentro de la casa del Señor estuvieran llevándose a cabo como deberían de estarse llevando. Ahora, Dios que conoce no solamente a Elí, sino a Samuel y a todo su pueblo, cuando ya está a punto de apagarse esa lámpara, entonces Dios habla con Samuel. Dios hace un llamamiento. Y dicen muchos teólogos y estudiosos que esta expresión, antes que la lámpara del Señor fuese apagada, es un aspecto simbólico y espiritual que viene a simbolizar tantas cosas, como por ejemplo, sabemos que va a llegar un momento en el cual la humanidad será exterminada. Voy a ir un poquito más allá. Llegará un momento en el cual el Señor va a venir a recoger a su iglesia. Y va a ser en un momento inesperado. Nadie sabe el día ni la hora, pero va a ocurrir. El que nadie sepa el día y la hora no significa que no va a ocurrir. Entonces, antes que ocurran grandes acontecimientos que están ocurriendo ya, y si usted no ha visto las noticias, han firmado en el Medio Oriente la paz, entre comillas, y eso es algo bíblico que se está cumpliendo, y muchas otras cosas que se van a desencadenar. Entonces, dicen los estudiosos y los expertos que cuando el Señor está mencionando que antes que esa lámpara se apague, simboliza también los días previos al arrebatamiento de la iglesia. También los estudiosos dicen que como todo ser humano llega el momento en que el soplo de vida que nos ha dado el Señor va a salir de nosotros. En pocas palabras, nos vamos a morir. Y antes que llegue ese momento por el cual todos los seres humanos tenemos que pasar, entonces Dios está hablando a su pueblo. Y no es casualidad que usted esté esta mañana en este lugar, en la casa de Dios, alabando y exaltando al Señor. Porque yo le pregunto a usted, ¿usted sabe cuándo usted va a morir? Dígame aquí, ¿quién sabe cuándo se va a morir? Dios les bendiga, adelante, pasen adelante. Ayúdeme a alguien, por favor, a ubicarnos. Gracias. Ahora, ¿quién de nosotros sabe cuándo es que va a llegar la calaca, como decimos en mi tierra? ¿Quién de nosotros sabe cuándo es que vamos a morir? Nadie lo sabe. Como no sabemos cuándo va a ser el momento en el cual nosotros vamos a dejar de existir en esta tierra, con mucha más razón nuestros oídos deberían de estar atentos a la palabra de Dios. Nuestros oídos deberían de estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Vaya conmigo por favor al Salmo capítulo 95, el verso 7 en adelante. Salmos capítulo 95, el verso 7 en adelante. Dios bendiga quienes se acaban de añadir. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Salmos capítulo 95, el verso 7 en adelante. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Aleluya. Salmos capítulo 95, el verso 7 en adelante. Dice la escritura: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Verso 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Verso 10.
40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Verso 11 y último. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y cuando está hablando de reposo, está hablando de que no iban a entrar a la tierra prometida. Y usted y yo hemos leído que el Señor sacó a su pueblo de Israel viviendo en la esclavitud en la nación llamada Egipto, los condujo por el desierto y quería llevarlos a todos hacia la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? ¿Todos estuvieron atentos a oír y a obedecer la palabra de Dios? No. De esos más de 600,000 personas que salieron de Egipto, de esos usted conoce la historia y notará que solamente hubieron 2 jóvenes que sí le creyeron a Dios. 2 jóvenes que estuvieron dispuestos a creerle a Dios. 2 jóvenes que estuvieron dispuestos a oír primero la voz de Dios antes que la voz del pueblo, antes que las cosas que había en esta tierra. ¿Quiénes son esos jóvenes? Josué y Caleb. El resto de la población que salió de Egipto, ¿qué les pasó? Murieron en el desierto. Se quedaron allí. Ahora, note, amados hermanos, que el Señor está hablando con Samuel antes que la lámpara se apague. Esa lámpara simboliza la luz de Dios. Esa lámpara significa que Dios está en control. Ahora, note cuando el Señor Jesucristo dijo que nosotros debemos de ser lámpara o luz en medio de las tinieblas. Ahora, si Cristo es la luz, nosotros tenemos que ser también esa luz. Estos instrumentos mediante los cuales el Señor alumbra a todos los que están en la oscuridad en este mundo. Amén. Pregunto yo, ¿usted es lámpara del Señor en este mundo? Amén. ¿Usted es lámpara? Alguien dirá, pastor, lo estoy intentando. Bueno, lo felicito, pero necesitamos ser lámpara, necesitamos ser luz. Y para ser luz, Cristo el Señor debe de morar en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Sencillamente no escucharon la voz de Dios. Ahora, sabemos que Elí prácticamente estaba de salir. Ahora Dios se está levantando a alguien que va a ser el nuevo profeta, la voz de Dios, aquel que va a guiar, aquel que va a corregir, aquel que va a instruir, aquel que va a hacer todo lo necesario para guiar al pueblo de Dios. Ahora noten este Salmo capítulo 95 que acabamos de leer, dice que el pueblo del Señor, en vez de oír su voz, prefirieron endurecer su corazón. Ahora, es bastante curioso, hermanos, porque alguien se preguntará, ¿cómo es que un ser humano puede endurecer su corazón para con la palabra de Dios? Si Dios me ama tanto, ¿cómo es posible que yo puedo cerrar? ¿Cómo es posible que yo puedo endurecer mi corazón para no escuchar la voz de Dios? ¿Parece lógico? No. Parece contradictorio. ¿Cómo es posible que alguien que diga que ama al Señor con todo su corazón, endurece ese mismo corazón con el cual dice que ama, adora y exalta el nombre del Señor? ¿Cómo es posible que alguien que dice que glorifica el nombre del Señor sencillamente cierra su corazón para no oír lo que Dios tiene para su vida? ¿Tiene lógica que alguien sea así? Alguien que diga que ama al Señor, por el otro lado está cerrando su corazón. Ahora, note, amados hermanos, que el pueblo sencillamente endureció su corazón. Leamos una vez más, Salmo 95, 7. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
Continúa diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Y notamos que el Señor dice que 40 largos años estuvo disgustado con ellos. Ahora preguntémonos por un momento, ¿cuánto tiempo estuvo disgustado Dios con Elí, el sumo sacerdote? ¿Cuánto tiempo estuvo disgustado el Señor con Elí? Porque Elí, si usted ha leído la historia, notará que este hombre sabía que sus hijos no estaban bien delante de Dios, pero no hacía nada por estorbarlos. Yo no sé si usted ha leído esa parte de la palabra de Dios. Y quiero abrir un paréntesis, hermano. Nosotros como padres, a pesar que amamos a nuestros hijos y tantas cosas, pero si sabemos que están haciendo algo malo, tenemos que estorbarlos. Tenemos que censurarlos. Tenemos que nalguearlos de vez en cuando, hermanos. No tenga miedo, que esa mano no le va a pasar nada. Sí, le da un par de nalgadas según la necesidad. Entonces nos damos cuenta que Elí ya llevaba muchísimo tiempo que no escuchaba la voz de Dios. O si la escuchaba, pero no la estaba poniendo por obra. Si usted investiga un poquito más, notará que de la familia de Elí, él es el último sacerdote. Recuerde que el sacerdocio era transmitido de generación en generación por la familia. Pero a partir de lo que pasó con Elí, desde ese momento el Señor se busca un nuevo sacerdote que no tiene nada que ver con la familia de Elí, porque Elí no estaba haciendo lo que Dios le pedía que llevase a cabo. Ahora, ¿qué pasó en Meriba? ¿Qué pasó en Masá? Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 17, el verso 1 en adelante. Éxodo capítulo 17, el verso 1 en adelante, porque el Señor está hablando en el Salmo 95, donde Él dice que el pueblo le tentó, el pueblo lo probó, el pueblo le llevó la contraria, y habla de lo que pasó en Meriba y en Masá. Pero ¿qué ocurrió ahí exactamente? Para ser un poco más específicos y concretos. Éxodo capítulo 17, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Gloria a Dios. Éxodo 17, 1 en adelante dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. ¿Dónde acamparon? ¿Dónde acamparon? Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, como que era culpa de Moisés. Y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? Es decir, ¿cuál es su problema? ¿Por qué tentáis al Señor? Verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, contra el pastor, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearán la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Verso 7 y último. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjese qué tremendo lo que el pueblo de Israel peleando con Moisés. Como a veces la gente peleando con el pastor, que es culpa del pastor porque las cosas no le salieron bien. Y el pastor, ¿qué tiene que ver si las decisiones las tomó la persona, no el pastor, verdad?
Cuando estaban tomando las malas decisiones, no estaba el pastor ahí diciendo, haga esto, haga lo otro. No, al pastor lo llaman cuando ya tienen el agua hasta el cuello. Entonces nos damos cuenta que ahora el pueblo tiene sed, dice, y no hay agua y nos estamos muriendo. Y usted sabe que a veces los seres humanos somos tan escandalosos y le aumentamos a las cosas. Una media sed tenían y ya ellos decían que se estaban muriendo. Ahora comienzan a pelear con Moisés, y si usted lee detenidamente notará por lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando Moisés habla con el Señor, está hablando de que el pueblo lo quiere apedrear. Me imagino que más de alguno le ofreció allí los golpes, ¿verdad? Ya iba a decir madrazos, no sé por qué me vienen palabras. Es que el Señor me ayude. Ahora, más de alguno le ofreció golpes, hermano. Le ofreció ahí que le digo, salga de ahí, vamos a ver quién es qué. Ahora, por causa de que había faltado el agua. Ahora, note, amados hermanos, que Moisés está orando al Señor y está diciendo, Señor, esta gente me quiere matar. Esta gente me quiere golpear. Esta gente no quiere hacer tu voluntad. El pueblo pelea contra Moisés. El Señor es espíritu, no lo miraban. Y si hubiera estado ahí en carne, también lo hubieran agarrado contra él. Pero vemos que el Señor hace y lleva a cabo un grande milagro en ese lugar. Dios proveyó agua. Le dice a Moisés, esa misma vara que utilizaste para golpear el río, para que se abriera, esa misma vara la vas a utilizar para que de la roca salga agua para el pueblo. Ahora, tristemente Moisés cometió el pequeño error que tal vez relacionó, allá golpeé las aguas del río y las aguas se partieron. En este momento seguramente voy a hacer exactamente lo mismo. Y usted y yo sabemos que Moisés vino y golpeó la roca. Y efectivamente el milagro se llevó a cabo, comenzó a salir agua de la roca, pero lo que Moisés no se había percatado es que al golpear esa roca estaba golpeando a Cristo mismo. Y sabemos que eso le conllevó y le trajo unas consecuencias terribles, a tal punto que cuando se llegó el momento de entrar a la tierra prometida, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto, amado hermano? Porque sencillamente el pueblo de Dios no quiere escuchar la voz de Dios. Ahora, preguntémonos por un momento. ¿Por qué la iglesia del Señor? ¿Por qué alguien que ha sido bautizado? ¿Por qué alguien que tiene tiempos de conocer al Señor? ¿Por qué muchos que hasta han nacido en el seno de una familia cristiana hoy por hoy no quieren escuchar la voz de Dios? ¿Por qué? Pregúntele a su hermano o hermana que tiene a la par, ¿por qué la gente no quiere oír la voz de Dios? Y no, te estamos hablando del pueblo de Dios. Ni siquiera estamos hablando de gente de afuera, como se dice a veces, inconverso. Estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que yo, siendo lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, hoy por hoy estoy apartándome, estoy no obedeciendo lo que el Señor me está diciendo? Ahora, note, amados hermanos, que nosotros, si realmente somos lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, nosotros le pertenecemos al Señor. Amén. 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 Somos de su propiedad. Si somos lavados con su sangre preciosa, le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, lo que somos, lo que tenemos y lo que anhelamos ser, le pertenece al Señor. Y eso incluye todo nuestro ser, nuestros hijos, nuestra familia, el carro, el lugar donde vivimos, los animalitos, lo que sea. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Ahora notamos que el pueblo de Israel sencillamente no quería hacer la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 3, el verso 7. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 3, el verso 7 en adelante. Gloria sea dada al Señor. Antes que la lámpara se apague. Cuán grande es la misericordia del Señor. Dice Pedro en su segunda carta 3:9 que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchos cristianos que hoy en día se están acomodando, se están relajando, creyendo que el Señor se está tardando o que va a hacer alguna excepción con usted por estar relajado, y cuando Él venga a traer a su iglesia, seguramente se lo va a llevar a la última hora. No es así. La paciencia del Señor es para que haya un arrepentimiento verdadero. No para andar de vacaciones, estoy hablando en un sentido espiritual, no para estar relajado o caer ya y comenzar a pecar deliberadamente. Eso no es el propósito de la paciencia del Señor. La paciencia del Señor es para que nosotros nos acerquemos cada día más a su presencia, para que tengamos hambre y sed de justicia, para que conozcamos más al Señor, para hacer más su voluntad cada día en nosotros. No para andar pajareando por ahí viendo tantas cosas del mundo. No, deje el mundo. Ya el mundo, ya sabemos lo que va a pasar con el mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2 del verso 17, el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Hebreos capítulo 3, el verso 7 en adelante. Usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? ¿El pastor? Porque a veces la gente dice, ay no, el pastor te está lavando el cerebro, dice. El pastor que no tiene nada que hacer. El pastor mantenido ahí te está entreteniendo, claro, porque le interesa el diezmo, le interesa el dinero, le interesa aquí, que no sé qué, y ahí te tiene todo embobado. Allí estás quieto. No, mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice el Espíritu Santo, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, note, amados hermanos, lo que el Señor está hablando. Dice que siempre andan vagando en su corazón y no han conocido el camino de Dios. Porque déjeme decirle, hermano, que alguien que anda ahí pajareando para arriba y para abajo no ha conocido el camino del Señor. Alguien que es lavado, santificado con la sangre de Cristo y ahora está actuando y viviendo peor que un inconverso, no ha conocido al Señor. Y es interesante que nosotros entendamos que el Señor quiere, y esta mañana o casi mediodía nos reta a cada uno de nosotros a que si realmente le hemos conocido, tenemos que oír su voz, tenemos que poner por obra su palabra bendita. Verso 12 continúa diciendo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Verso 19 y último, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Entraron los que salieron de Egipto y no obedecieron la voz de Dios? ¿Entraron a la tierra prometida? No.
¿Será que ahora el Señor cambió de plan? ¿Será que el Señor dice, bueno, ahora como estamos en la era moderna, todo actualizado, imágenes y esto aquí, y qué bonito, amor y paz y armonía, voy a cambiar el mensaje para que estos entren también a la tierra prometida? ¿Será que el Señor ha cambiado el mensaje, hermanos? ¿Será que el Señor dice, bueno, andan un poquito descarriaditos, dice, pero lo voy a meter de todas maneras? ¿Será que Dios ha cambiado el mensaje? Hebreos 13:8, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es decir, el Señor no cambia. La misma manera como trató a su pueblo Israel, es la misma manera como nos trata a nosotros hoy en día. La misma manera, pocos amén, pero es la verdad. La misma manera como el Señor trató a Israel, es la misma manera como el Señor nos trata a nosotros hoy en día. Dios no tiene favoritos. Amén, así es. Que alguien dirá, sí, pero ellos son su pueblo, Israel, y a quienes les doy la promesa. Y nosotros lavados con la sangre de Cristo. Sí, muy lavados con la sangre de Cristo podemos ser, pero si no andamos en obediencia, si no andamos en fidelidad al Señor, no vamos a entrar a la tierra prometida. Antes que la lámpara se apague, el Señor está hablando a su pueblo, a su iglesia. Es importante que nosotros paremos bien nuestras antenitas y oiga lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Así como el pueblo de Israel no fue obediente, el Señor dijo, pues no quieres entrar, don't worry, no te preocupes, yo no te voy a meter a la fuerza. Así de sencillo. Digo esto, hermano, porque ahora hay creyentes que creen que Dios como que va a ser una excepción. No, el Señor dice, no, worry, no te preocupes, no quieres entrar, no quieres cambiar, no quieres abandonar la mundanalidad, no quieres nada, no quieres santidad, no quieres obediencia, no quieres espiritualidad. Tranquilo, quédate ahí, relájate, síguete relajando. Vas a tener una larga vacación allá en el infierno donde te vas a deleitar todos los días. El Señor no se preocupa, amados hermanos. Yo sé que a veces suena duro esto, pero es la realidad, amados hermanos. Así como trató con Israel, también trata de la misma manera con nosotros. O dígame usted, mamá, papá, ¿usted premia a su hijo cuando se porta mal? Dígame, levánteme la mano. Mamá, ¿usted premia a su hijo cuando se porta mal? Cuando usted lo pone a hacer algo y él no lo hace, usted viene y le dice, ay, hijito, te felicito. Qué buen hijo eres. Ven, ¿qué quieres comprar? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te regale? Ningún padre, y si lo hace, es un mal padre o una mala madre. Nadie hace eso. Dios no puede premiar al que está descarriado, hermanos. Dios no puede premiar al que está jugando a ser o no ser, o somos o no somos. Dios no está premiando a aquel que está, ay, hoy soy cristiano, ahora no lo soy. Mañana sí, hoy no lo soy. Hoy, ay, que me invitaron estas amistades y para mantener y que no sé qué, y que no, no, hermano, Dios no se complica la vida. Si nosotros queremos entrar, vamos a entrar. Tenemos que tomar esa decisión para entrar a la patria celestial. Cualquier momento puede sonar esa final trompeta. Y si usted y yo no estamos preparados, aquí nos vamos a quedar. Y por ahí hay una falsa doctrina, enseñanza que anda diciendo, no se preocupe, si usted no se fue en la primera, se puede ir en la segunda. A saber de qué Biblia sacaron, dirían en mi tierra, a ver de cuál fumaron para sacar esas cosas. ¿Verdad? Andaban bien high, bien ahí, drogados. Entonces, la Biblia no dice eso. El que no se fue en la primera, no se puede ir en la segunda. Amén. El que no se va en la primera, lo que le toca es fuego, candela, que empiece a sufrir toda la ira que viene de parte del Dios verdadero. Primero de Tesalonicenses, primera carta a Tesalonicenses en el capítulo 5, el verso 2, aleluya. Pastor, qué duro ha venido esta mañana. Hermanos, el Señor está hablándonos a todos.
A todos nos está hablando para que ya es tiempo que nos sacudamos ese polvito, ese acomodamiento, lo hagamos a un lado y nos metamos con el Señor, pero de a de veras, porque hay cosas que van a comenzar, ya han estado sucediendo, pero ahora las cosas están mucho más peores, y si nosotros nos dormimos, nos vamos a quedar, nos va a pasar las de aquellas 5 que sabían que les hacía falta aceite, pero no hicieron nada, prefirieron roncar y dormirse, y al final se quedaron. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 2, si usted lo tiene, dígame amén. Porque como vosotros sabéis perfectamente, el apóstol Pablo hablándole a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, fíjese, le está hablando algo que ellos ya lo saben, pero les está recordando. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuándo va a venir el Señor? Como un ladrón en la noche. En un día, en una semana, en un mes, en una hora específica, en un año específico, el Señor va a venir por su pueblo. ¿Y qué será de aquel que no esté preparado? ¿Qué será de aquel que todavía tiene confusión? Que no ha entendido a quién es su Señor, a quién tiene que servir. Óigame, hermano, yo muchas veces me he preguntado lo siguiente que le voy a decir. ¿Vale la pena perder nuestra salvación por cosas de este mundo, hermanos? Por vanidad, por un carácter pésimo, por un deleite carnal. ¿Vale la pena quedarse en este mundo, hermanos? Créanmelo, no tiene sentido. Digo yo, ¿cómo es posible que alguien esté dispuesto a quedarse en esta tierra sabiendo que viene fuego, que viene candela, que viene maldad, que va a morir y va a quererse morir y no se va a poder morir, y tantas cosas de castigo que vienen por una calentura? O por cosas como cosméticos y tonteras de este mundo, hermano. ¿Cómo es posible que alguien esté dispuesto a sacrificar su salvación por causa de estas cosas? Oh, hermano, que el Señor nos ayude, porque realmente lo que el Señor nos está dando es lo máximo para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros merece irse con el Señor, pero Él, porque es rico y grande en misericordia, Él nos está dando esta gran oportunidad para que nos podamos ir con Él. Pero también hay algo que está claro, que si el Señor lo dice en su palabra, y es que Él quiere que nos vayamos voluntariamente. Dios no quiere a nadie a la fuerza allá arriba. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios quiere que nos vayamos voluntariamente. Porque hay creyentes que creen que Dios se los va a llevar a la fuerza, del pelo los va a agarrar en el último momento. Dice, Dios, me arrepiento y yo me voy. No se va a ir con el Señor. Si toda la vida tuvo una vida de mundano y ha andado así confundido y todo eso, no se va a ir en el último momento. Hermanos, tenemos que entender que antes que se apague la lámpara, el reloj de Dios va cada día más rápido. Yo no sé si usted siente que los días van más rápido. La Biblia dice que los días están más rápido por causa de los escogidos. El Señor tiene que acortar los tiempos para que el pueblo de Dios sea salvo, porque si no, nadie sería salvo. Mire hasta dónde es tan grande y tan bueno el Señor, que está cortando los días, está cortando las horas para que su iglesia nos preparemos y podamos irnos con Él. Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje en esta hora. Yo no vengo aquí a meterle miedo a nadie. Vengo a traerle el mensaje de fe y de esperanza que el Señor tiene para todos nosotros, especialmente para los que ya tenemos un tiempito de haberle conocido al Señor. Basta de estar jugando, basta de estar allí, entro, no entro. No, tenemos que entrar, amados hermanos. ¿Cuántos recuerdan la historia del capítulo 6 de Génesis? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? El arca. ¿Quiénes se salvaron en el arca? Los que querían entrar.
Los que no quisieron entrar, ¿será que Noé anduvo allí agarrándolos del pelo? Mira, te voy a lanzar un flotador o una cuerda para que te agarres cuando el agua está subiendo. No, entró el que quiso entrar. Amén. A veces suena cruel, hermanos, pero esa es la voluntad de Dios. Dios dice, si tú quieres irte conmigo al cielo, tienes que prepararte voluntariamente. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16. Cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Por eso me da una gran tristeza cuando a veces dice, ay, no, es que hay que rogar a los hermanos. ¿Y por qué hay que andar rogando a los hermanos? Dígame usted, ¿por qué? Si no quiere venir a la casa de Dios, no venga. Claro, uno les puede mandar un mensaje de texto, una llamada, motivarlos, pero si ya no quieren, ¿qué podemos hacer? Ay, es que ahí no hay amor. Hay que andarlo, entonces hay que irlo a traer chineadito para que venga a la casa de Dios. No, si no quiere venir, no quiere venir. Sí, señor, así es. Amén. Amén. Y si se queda, no es culpa del pastor. El pastor está orando, le está motivando, le está mandando un mensaje de texto, está pendiente a ver si usted camina o no camina. Pero al final la decisión la tiene que tomar cada uno. Amén. 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 De Cristo. Amén. Porque a veces le echan la culpa al pastor y el pastor y el pastor y el pastor. Y el pastor también tiene que velar por su salvación también. Y si no me cuido, también me va a pasar lo mismo. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Qué lindo va a ser ese momento. Y yo le pido al Señor, quisiera estar con vida cuando ocurre ese momento, que en ese momento el cuerpo desaparezca y se encuentre con el Señor en la nube. Ha de ser algo maravilloso. Ninguna película lo puede, o ningún cineasta puede recrear esa imagen tan preciosa de esos momentos. Dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Y luego nosotros, diga conmigo nosotros. ¿Está seguro que usted se va con el Señor? Amén. Luego nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire qué lindo, hermano, que nosotros debemos de estarnos alentándonos los unos a los otros. Hermano, prepárese. Hermano, alístese. Pero viene el diablo y ha cambiado esas palabras ahora. Ahora, ¿qué le dice a la gente? Te están juzgando, dice. El que le diga, hermanito, caminemos en el Señor, póngase firme en el Señor. ¿Quién es usted para juzgarme? Dice la gente. No, yo no soy quien para juzgarlo. Lo estoy tratando de animar, le estoy tratando de alentar, le estoy tratando de recordar las promesas del Señor, que no son solo para mí, son para cada uno de nosotros y para todos los que quieran venir a los pies de Cristo. El Señor mismo, amados hermanos, va a venir por nosotros. Mire qué hermoso. Ni siquiera va a mandar a un chofer o a mandar a un mandadero, como se dice. Él mismo va a venir a traer a su pueblo. Póngase en pie en esta hora. Antes que la lámpara se apague, hermano, el Señor comenzó a tratar con Samuel y ya finalmente Elí reconoció que era Dios el que estaba hablando y le dice, cuando te hable esta vez, tú le vas a decir, habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo está atento. Ahora, hermanos, esas deberían de ser las palabras que deberían de estar en cada una de nuestras bocas. Cuando venimos a la casa de Dios, no estar distraídos ni distrayéndonos, sino, Señor, habla porque tu siervo oye. Amén. Háblame, Señor, porque yo quiero oír tu bendita palabra. Porque esta palabra es la que nos va a guiar. Esta palabra es la que nos va a transformar. Esta palabra es la que nos va a fortalecer. Esta palabra es la que nos va a ayudar para cuando estemos delante de la prueba, de la tentación o cualquier adversidad que vayamos a pasar. Esas son las palabras que usted y yo tenemos que decirle al Señor.
habla porque tu siervo oye. ¿Sabía usted que para oír la voz de Dios tenemos que hacer a un lado algunas cosas? Como las distracciones que hay en esta tierra, nuestros propios gustos o deseos, que muchas veces son tan grandes, nuestros propios gustos o deseos, que no nos permiten que escuchemos la voz de Dios. Si usted está escuchando la voz de Dios en esta mediodía, pues es momento para que doblemos rodilla y comencemos a orar, y comencemos a clamar, y comencemos a decirle: Señor, heme aquí, háblame porque tu siervo oye. Y yo estoy plenamente seguro y convencido que usted va a salir de esta casa de oración cambiado, redarguido, transformado, con fortaleza, con sabiduría, con ánimo, con deseo de continuar sirviendo al Señor. ¿Quiere venir aquí adelante al altar a buscar la presencia del Señor? Venga, por favor, y juntos adoremos al Señor. Si no, allí donde usted está, búsquese un lugar para orar en donde vamos a estar buscando la presencia del Señor, en donde vamos a estar clamando al Señor, en donde vamos a estar diciendo: Señor, te necesito, Señor. Piense por un momento, pueblo, iglesia del Señor, ¿dónde estaríamos nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado? ¿Dónde estuviera usted, hermano, hermana, si el Señor no lo hubiera rescatado? ¿A dónde estaría usted? Muchos de nosotros posiblemente estaríamos muertos. Muchos de nosotros estaríamos tal vez en una cárcel, tal vez llevando una vida de tormento, una vida no grata, una vida de fastidio. Pero sabe que gracias a la misericordia del Señor, usted y yo ahora estamos en un lugar donde hemos conocido la gracia y la misericordia del Señor. Gracias al Señor, usted y yo ahora